Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro ha estado dando mucho de qué hablar y generando un montón de especulaciones entre ustedes, nuestros queridos seguidores. Vamos a meternos de lleno en un asunto que ha capturado la atención de miles de fans y que, sin duda, ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales y en los círculos de noticias de entretenimiento en las últimas semanas. Nos referimos, por supuesto, a la reciente aclaración sobre la relación entre dos de las figuras más queridas del panorama televisivo turco y, por extensión, a nivel internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, esas noticias y rumores que nos han mantenido en vilo, alimentando nuestra curiosidad y esperanzas, parecen haber llegado a un punto de claridad gracias a las palabras del propio Can Yaman. Y créanme, lo que ha dicho podría sorprender a más de uno o quizás, solo confirmar lo que muchos ya sospechaban con una dosis de realidad tan necesaria como refrescante. Si les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, de las historias que nos encantan, nos intrigan y nos hacen soñar, asegúrense de darle ese botón de suscripción justo ahora mismo, no se demoren. Porque en este canal nos dedicamos a desentrañar estos misterios, a analizar las declaraciones y a traerles la información más veraz y entretenida. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Como muchos de ustedes saben, y aquellos que no lo sepan, están a punto de ser introducidos en un torbellino de química y carisma. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas favoritas del público gracias a su química innegable en la exitosa serie Erkencikus. La forma en que sus personajes, Kandibit y Sanemaiddin, interactuaban en pantalla, la chispa que desprendían en cada escena, la complicidad que demostraban, no solo conquistó a la audiencia, sino que también cautivó a la prensa y a la industria del entretenimiento. Su relación en la pantalla se trasladó, casi de manera instantánea, a la imaginación de los fans, quienes soñaban con verlos juntos también en la vida real. Y para ser honestos, no podemos culparlos. La evidencia que a menudo compartían en redes sociales, las apariciones públicas conjuntas, las miradas cómplices y ciertos gestos cariñosos que parecían trascender la actuación, alimentaron esas esperanzas y especulaciones durante mucho tiempo. Hubo momentos en los que parecía que la pareja estaba cada vez más unida, consolidando su romance, y las noticias sobre posibles planes de futuro o la profundidad de su amor se sucedían, manteniendo a los seguidores en un estado de éxtasis romántico. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de la fama, las cosas pueden cambiar rápidamente, los escenarios se transforman y, lo que parecía sólido, puede empezar a tambalearse. Y así fue como, ante la aparente calma, los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular, primero como susurros, luego como voces más fuertes, dejando a muchos seguidores con el corazón un poco roto y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. ¿Habían tomado caminos separados? ¿Qué había sucedido realmente detrás de cámaras y lejos de los focos? ¿Se había desvanecido la magia o simplemente la realidad era diferente a la que proyectaban? Y es aquí, en medio de este mar de interrogantes y ante la creciente ola de especulaciones y la demanda de sus fans por respuestas claras y concisas, donde entra la figura de Can Yaman. El actor, conocido por su carisma y su franqueza, decidió romper su silencio y ofrecer una aclaración que, sin duda, será recordada. En una reciente entrevista, que ha causado revuelo en los medios turcos e internacionales y ha agitado a la comunidad de seguidores en todo el mundo, Can abordó directamente la cuestión de su relación con Demet Özdemir. Y lo hizo de una manera bastante directa, sin rodeos y, lo que es más importante, esclarecedora. Lo más llamativo, lo que ha levantado cejas, generado titulares y dominado las conversaciones en línea, es la contundente declaración que hizo sobre uno de los rumores más persistentes y extendidos: si vivían juntos. Y la respuesta, amigos míos, es un rotundo y claro no. Can Yaman desmintió categóricamente que él y Demet Özdemir estuvieran viviendo bajo el mismo techo. Esta afirmación pone fin, de manera enfática y definitiva, a una de las especulaciones más persistentes y, para muchos, la más ansiada, que han rodeado a la pareja en los últimos meses. Ahora bien, ¿qué significa exactamente esta declaración? ¿Implica esto que han terminado por completo su relación, o simplemente que los rumores sobre la convivencia eran infundados y que su relación, si es que aún existía en un plano romántico, era de otra naturaleza? La entrevista de Can no se detuvo ahí, y es en los detalles adicionales donde encontramos la profundidad de su respuesta. Él aprovechó para explicar, con una madurez y honestidad admirables, que si bien tuvieron una relación muy bonita y significativa en su momento, y que conservan un gran cariño y respeto mutuo, en la actualidad sus caminos han tomado rumbos diferentes.
Esta es una frase clave que resume la situación. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, es una forma elegante y respetuosa de decir que, como pareja, ya no están juntos. Esto no es algo inusual en el mundo de las relaciones, especialmente cuando las carreras de dos personas involucradas son tan intensas, demandantes y globalizadas como las de ellos. Ambos son artistas muy exitosos, con proyectos que los llevan a diferentes partes del mundo, enfrentando agendas apretadas, rodajes largos y una exposición mediática constante. Mantener una relación en esas circunstancias, bajo ese escrutinio público y con esas exigencias profesionales, es, sin duda, un desafío considerable. La frase de Khan sugiere que a pesar de los esfuerzos o los sentimientos que pudieron existir, la realidad de sus vidas y carreras se impuso, llevándolos por senderos separados. Lo que me parece muy admirable de la actitud de Khan en esta situación es la forma en que eligió manejarla. En lugar de dejar que los rumores se propagaran sin control, permitiendo que la imaginación de los fans creara escenarios fantasiosos o dolorosos, decidió enfrentar la pregunta de manera honesta y transparente. Dijo que aunque en el pasado su relación con Demet fue importante y guardaba buenos recuerdos, en este momento él está enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Ha sido muy claro al decir que no están viviendo juntos, lo cual desmiente las teorías más fantasiosas que circulaban, aquellas que los imaginaban compartiendo un nido de amor y planeando un futuro inmediato juntos. Es importante recordar, y este es un punto fundamental que a menudo olvidamos en nuestra fascinación por la vida de las celebridades, que muchas veces, lo que vemos en redes sociales, lo que se publica en la prensa o lo que se comenta en los foros, no siempre refleja la realidad completa. Los fans, por supuesto, idealizan a sus parejas favoritas y desean fervientemente que su historia de amor continúe, que el cuento de hadas tenga un final feliz y duradero. Sin embargo, la realidad, como bien sabemos, a veces es mucho más compleja, menos glamurosa y, sobre todo, profundamente personal. Además de aclarar la situación de convivencia, que era uno de los puntos álgidos de la especulación, Khan también hizo hincapié en el respeto que tiene por Demet y por la relación que compartieron. Esto es un punto crucial y, en mi opinión, uno de los aspectos más positivos y maduros de su declaración. A pesar de que las cosas no hayan seguido adelante en el plano romántico, el cariño y la admiración parecen permanecer intactos. Es un mensaje importante para los fans, un recordatorio valioso, que aunque una relación no funcione a largo plazo, o no llegue a ser lo que esperábamos, eso no significa que debamos olvidar los buenos momentos, ni mucho menos guardar rencor o alimentar sentimientos negativos. El respeto y la gratitud por las experiencias vividas, por el tiempo compartido y por la conexión que existió, son, a mi parecer, valores fundamentales en cualquier tipo de relación, y parece que Khan Yaman los tiene muy presentes en su forma de abordar este capítulo de su vida personal. Su postura sugiere que, más allá de lo romántico, existe un vínculo de aprecio y reconocimiento mutuo, lo cual es un reflejo de su carácter y de su educación. Esta aclaración, si bien puede ser decepcionante para quienes anhelaban verlos juntos de nuevo, quienes se habían ilusionado con la idea de una reconciliación o una continuidad de su romance, aporta una dosis de realismo y transparencia que en el saturado mundo del entretenimiento siempre se agradece. Nos permite entender que detrás de las pantallas, de los personajes y de las cámaras, hay personas reales con vidas complejas, con sus propias decisiones personales y con sus propios desafíos. La constante presión mediática, la exigencia de los fans por conocer cada detalle íntimo y la necesidad de mantener una imagen pública pueden ser abrumadoras. Y es valiente por parte de una figura pública, como lo es Khan Yaman, poner límites, comunicar su verdad de manera clara y al mismo tiempo, mantener un tono respetuoso hacia la otra persona involucrada. No se trata de alimentar el drama, sino de ofrecer una perspectiva honesta. Por otro lado, esta situación también nos recuerda una lección fundamental y recurrente en el mundo del espectáculo, la importancia de no dejarnos llevar ciegamente por las apariencias. La química en pantalla, esa conexión magnética que vemos entre dos actores, es una cosa, y la realidad de sus vidas fuera de ella, sus dinámicas personales, sus sentimientos y sus decisiones, es otra muy distinta. La admiración por el trabajo de un actor o actriz, por su talento y su carisma, no tiene por qué traducirse en una expectativa. Va de que deban estar juntos en la vida real. Es fundamental separar la fantasía de la realidad, y a veces, esa separación es necesaria para apreciar tanto su arte como su vida personal. Debemos aprender a disfrutar de su talento en la pantalla sin imponerles la carga de cumplir con nuestras fantasías románticas.
Es crucial respetar la privacidad y las decisiones personales de cada individuo, permitiéndoles construir sus vidas y sus relaciones de acuerdo a sus propios términos. En resumen, la noticia clave y el titular que podemos extraer de las recientes declaraciones de Can Yaman es que ha dicho claramente, y sin ambigüedades, que no vive con Demet Özdemir. Esto, como hemos analizado, disipa una de las principales especulaciones que han circulado y sugiere, de manera contundente, que si bien compartieron momentos importantes y una conexión significativa en el pasado, en la actualidad sus caminos amorosos se han separado. Lo hacen, al menos desde la perspectiva de Can, con respeto mutuo y con un enfoque en sus respectivas carreras profesionales. Y aunque esto pueda cerrar una puerta para algunos sueños de fans y generar cierta melancolía en aquellos que esperaban una reconciliación, también abre la puerta a la comprensión, al respeto por la vida privada de los artistas y a la aceptación de que las relaciones, incluso las que parecen salidas de un cuento de hadas, tienen sus propios ritmos y desenlaces. Ha sido fascinante adentrarnos en esta noticia, desmenuzar las declaraciones de Can Yaman y comprender la magnitud de lo que ha dicho y lo que implica. Es un recordatorio de que el mundo del espectáculo está lleno de matices, de que las historias a menudo tienen más capas de las que percibimos a simple vista, y de que la verdad, aunque a veces no sea la que deseamos, siempre es más clara y liberadora. Espero que esta aclaración les haya parecido interesante, que les haya aportado la información que buscaban y que les haya ayudado a entender mejor la situación desde una perspectiva más objetiva y respetuosa. Y ahora, el momento que tanto me gusta saber qué piensan ustedes. La conversación no termina aquí. Me encantaría saber qué opinan sobre la declaración de Can Yaman. ¿Les sorprendió la contundencia de su respuesta sobre la convivencia? ¿Qué piensan sobre la forma en que manejó la situación, con tanta honestidad y respeto? ¿Creen que la presión mediática influye demasiado en las relaciones de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber sus perspectivas. Sus opiniones son el alma de este canal. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, análisis y desentrañamiento de los secretos del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer, compartir este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que comparta esta pasión por el espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. No se queden afuera de la comunidad. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional, por su energía y por hacer de este espacio un lugar tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más misterios por desentrañar. Un abrazo grande para todos y cuídense mucho.